examen, ¿vale? Entonces, una sería netamente examen y 2 serían de laboratorio. Entonces, las fechas que pues de alguna forma hemos manejado ya con los otros compañeros, bueno, de las otras materias, está el día, a ver, déjenme ver, para coincidir con el calendario, tenemos el día 8, el lunes 8 y viernes 12. Son los días que hay espacio para prácticas. Bueno, que yo voy a ir y pues sería bueno aprovechar el tiempo de una vez y vernos ahí. Sería, yo creo que tal vez aquí sí sería en Campus Aeropuerto. Lo que les comentaba otra vez, ¿no? El problema es el transporte, pero pues bueno, igual terminaríamos yo creo que la sesión una media hora antes y bueno, la otra parte sería pues apoyar acercándolos a algún punto acá abajo y no dejarlos allá medio cerro, ¿no? Bueno, los que yo pueda transportar, por supuesto, y los que tengan también automóvil, bueno, pues sí, y se unen a la causa, ¿no? Esto para días de tener por lo menos un par de sesiones de laboratorio. No sé qué les parezca. Les digo, yo quería manejar por lo menos dos sesiones así de laboratorio para poder revisar un par de prácticas. Y pues, si no, pues pudiera ser el sábado, como habíamos platicado la otra vez. También, igual, pues yo creo que puedo pedir este espacio y si no lo otorgaré. Aunque a mí me gustaría más el sábado para hacer este examen. Sería yo creo que más viable. ¿Es una fecha para hacer examen y otra para hacer prácticas? ¿O esas dos fechas que propuso? Tenemos dos fechas para prácticas. O sea, estaría bueno hacer, reunirnos 2 veces con ese fin, ¿no? Por lo menos que pues tengan oportunidad de construir algo y de medirlo, obviamente. Sería bueno pensar en que por lo menos esos días pudieran medir sus fuentes, pudieran medir algún circuito con un transistor, bueno, determinarle las características de corriente de base, colector, todo eso que hemos estado solamente platicando y que de alguna forma simulando, pero sería bueno que lo plantearan ya en físico, ¿no? Porque bueno, como les dije, a uno no le sabe hasta que no ve las cosas y las mide además. Hasta que no explotan, ¿no? Exacto, hasta que no te queman las manos sabes dónde no conectar. Y es que bien dice, ¿no? Nadie experimenta en cabeza ajena, o sea, quizá para mí muchas cosas son muy familiares de decirles, pues aquí incrementa la corriente o aquí se va a calentar. Sí, porque pues yo ya hice varios circuitos, pero si ustedes no han experimentado en ese campo, pues es más difícil que se imaginen o que intuyan qué pudiera suceder. Y entonces, bueno, esa es la propuesta. Profe, ¿y el examen sería todo el semestre o de este último parcial? No, sería pues, sí, estaríamos hablando prácticamente de todo lo que hemos revisado como una especie de final. Obviamente, pues no vamos a poner pues, preguntas triquiosas, ¿no? Porque pues yo sé que acordarse de todo está complicadillo. O sea, más que nada de detalles, ¿no? Pero sí por lo menos que tengan una idea global de lo que se ha visto. O sea, que si yo pongo un yodo o algo así, que sepan el mínimo modelo, ¿no? A seguir.
explico, o sea, no van a decir, pues todo corto, ¿no? Y ya, puros cortos. Entonces no hay voltaje. Me explico, o sea, que sí tengan un tanto de noción. Y de hecho, bueno, también comentarles que ahorita en el trabajo, ahorita que me acordé de esta parte eléctrica y de evaluación, mi jefe me pidió, van a abrir una convocatoria para contratar 2 o 3 estudiantes de estadía ahí en la planta. Y se les da apoyo con comedor y además les pagan creo que como 6,000 mensuales, me parece. Entonces, pues igual, o sea, dice uno, bueno, 6,000 mensuales, pues sí es una friega, ¿no? Pues son 1,500 a la semana. Pero la otra cuestión es que pues están finalmente ya entrando en el campo del trabajo y eso pues les va a contar como experiencia comprobable, laborable, ¿no? Entonces terminando ¿vale? Nos registramos. Es por un año en la estancia, o sea, les llaman, eso se llama trainees. Entonces pues ahí están interactuando con proyectos reales, o sea, y con los Inges también ya de Adebis, ya no son proyectos escolares, ya son de entregas y de mucho barro. Entonces, obviamente no se les deja un proyecto, ¿no? Se les suelta ciertas partes para que trabajen y apoyen o sea, no es el clásico que IBM, ahí no existe el de tráeme mis copias y mi café. Ahí cada quien va por su café. Así es el jefe. O sea, el jefe no le lleva el café a la oficina ni de chiste. O sea, todo el mundo se para y va por sus cosas. O sea, en pocas palabras, ahí nadie tiene gatos. Así de fácil. O sea, si vas a entrar como practicante, se te va a asignar trabajo. Y trabajo que esté supervisado. Y pero vas a jalar como si ya estuvieras corriendo como ingenuo. O sea, y digo, obviamente no con la responsabilidad tan grande como ya de un ingeniero, pero sí ya con cierto grado de responsabilidad en sí. Y la ventaja, les digo, es que pues en ese caso comienzan a esa experiencia de ese año. Por ejemplo, estuvo un cuate hace 2 años, no se abrió la vacante para ingeniero, pero él aplicó en otra planta y se la dio a un ingeniero, directamente. Terminó su estadía, pues obviamente ya como ingeniero. Estoy hablando después de un año de experiencia, pues técnicamente él no tuvo que entrar por todo el proceso, ¿no? Capacitaciones, etcétera. Él ya sabía y pues ahorita ya lleva como año y medio en la otra empresa y pues sí ya es encargado también del proyecto. Entonces, pues bueno, ¿por qué les comento esto? Porque pues mi jefe me encargó, me dijo, oye, si tienes gallos que les agrada la electrónica, pues vamos a confiar en tu criterio de selección, ¿no? Pero obviamente sí tener un buen background de electrónica, o sea, quizá no les cuestionen el hecho de decir, bueno, pues eres biomédico, ¿no? Pues si eres chicho para la electrónica, bienvenido, no pásale, ¿no? Nos importa un taco que tengas un título de chef, o sea, si la armas para construir, bienvenido. Sí, obviamente pues les van a pedir título y todo después, pero pues finalmente si tienen un enfoque electrónico en el área, no son una carrera afín y pueden estar como diseñadores de hardware sin problema. Ahora, no nada más ahí, obviamente ingresar a una empresa es comenzar a hacer escuela y hacer carrera profesional, y de ahí pues obviamente ya saltar a alguna otra empresa que les guste más o que incluso obviamente les paguen más. Entonces no siempre se abren oportunidades, o sea, de ese estilo no. Casi siempre en todas las empresas sí les dan chance de prácticas, pero pues muchos me han dicho, ¿no?
No, pues que me traían técnicamente sacando copias. Y pues les puedo decir que ahí sí no. Trainee que ingresa, trainee que lo suben al ring también. Le dan sus guantes y le dicen sobres, vas. Y apárrate que no te tumen los dientes, ¿no? Sí, les digo, sí le dan un trato igual de Inge. No hay esa separación. Pero bueno, entonces, pues ahí está el infomercial. Ya ustedes sabrán. ¿Cómo se llama su empresa, profe, donde trabaja? Es Costal Mexicana. Es una empresa alemana. Bueno, de origen alemán. Allá se llama LK. Y tiene subsidiarias en muchas partes del mundo. Creo que incluso Rusia. ¿Es la que está ahí por el acceso 2? ¿O hasta el parque? Esa era la primera. Esa es Comex 1. Ahí se hace manufactura electrónica. Ya las tarjetas y todo. Pero el diseño y la inyección de plástico, parte de la inyección de plástico se hace hasta la planta que está en el parque de Santa Rosa. No está tan lejos tampoco. Pues yo hago desde aquí a donde estoy allá normalmente de 20 a 25 minutos en coche, obviamente, ¿no? Para llegar y de regreso igual. Bueno, si no hay tráfico, porque siempre hay un pedazo como de la Obrera de regreso, de la Obrera hasta como por el puente del hospital. Siempre se llena, no entiendo por qué, pero siempre se llena. No hay nada, solo se llena. Y en la mañana estaban 2 estrellados en la mera madrugada, pero se dieron el percance de su vida ahí, justo en el puente. Está el trafiquerío horrible, hasta llegaba casi hasta Tremec, desde el puente del hospital hasta Tremec. Eran kilómetros y kilómetros de coches. Pero bueno, y es que sí estuvo grave, sí se veía fuerte el guamazo. De hecho, cerraron completamente ese lado de 5 de febrero. Pero bueno, entonces les digo, esa planta está allí. Ese es Comex 3 y Comex 2 está en Acámbaro. Ahí también hacen inyección y hay algunas líneas de ensamble electrónico. Entonces, muchas empresas están trayendo toda la parte de diseño electrónico técnicamente a México. ¿Por qué? Bueno, les voy a platicar porque pues, igual deben de tener conocimiento del tema. Resulta que la hora de ingeniería en Estados Unidos cuesta alrededor de $120, $130 la hora. Y aquí en México cuesta 33. Así que con 4 inges de aquí hacen uno de Estados Unidos. Y no hay la gran diferencia. O sea, los inges de aquí somos picudos y nos damos un tiro con los de allá, sin problema. Entonces, pues obviamente a la mayoría de empresarios pues les conviene traer. Antes era nada más decir mano de obra, ahorita estamos hablando de diseño, ya no es mano de obra. Y la parte electrónica, que también es algo que les hago mucho hincapié, es porque hoy en día, yo creo que ustedes ya se dieron cuenta, no conciben nada sin electrónica. O sea, díganme algo donde no tengan electrónica. Absolutamente nada. Desde los audífonos que traen hasta el aparato más sofisticado que usen, ¿no? Todo es electrónica. Entonces, pues ese boom, ese crecimiento se está dando muchísimo. Y por esa razón hay mucho campo para la parte electrónica, para diseñadores. Y les digo, se está viniendo mucho el mercado hacia México, y particularmente en Querétaro. Está viendo mucho crecimiento. Y estoy hablando de cuestiones de trabajo que están bien pagadas. O sea, no hablo de lo clásico cuando yo salí de la carrera, que un ingeniero electrónico estaba destinado a hacer mantenimiento. Decían, eres electrónico, sí, vas a terminar el mantenimiento en la empresa, ¿no? Conectando ahí máquinas o enchufes. Era lo más que aspirabas. Hoy en día ya no. Pero sí se requiere un amplio conocimiento y dominio. Y la otra cuestión es que está habiendo un proceso de inmigración muy masivo hacia Querétaro. Yo creo que ya se dieron cuenta.
Entonces, ese es el otro detalle, porque están viniendo ingenieros de todas partes de la República. Por ejemplo, ahorita se va a contratar otro Inge que viene hacia el área de PCBs con nosotros, y ese Inge viene de Aguascalientes. Tiene 12 años trabajando para Texas Instruments. Se imaginan, pues está pesado el muchacho, ¿no? O sea, y tiene creo que 35 años de edad. Entonces, pues son de esa gente que te encuentras y dices, no, pues hazte un lado, ¿no? Que te machuca sin problemas. Entonces, vienen preparados, o sea, hay mucha competencia y pues bueno, a final de cuentas vamos a tener que entrar a la competencia. Pero sí, los niveles de exigencia en conocimiento sí tienen altura. No dicen, pues con que sepas amarrar un par de cables. No, sí tienes que tener conocimiento. Entonces les digo, bueno, está el comercial, por si les interesa desarrollar más en el área electrónica, son buenas oportunidades. ¿Por qué? Porque pues pueden saltar a su área después. O sea, si son electrónicos o diseño de hardware, pueden brincar sin problemas después al área que les guste más, incluyendo obviamente su carrera. Si quieren otro consejo, bueno, no se vayan a esperar la situación ideal, porque yo hice eso. Yo me esperé así como que todo se alinearon, todos los astros alineados y los planetas antes de poderme poner a trabajar, y eso nunca pasó. Al final de cuentas me di que perdí el tiempo. Tienes que entrarle y luego te vas acomodando, las cosas se van dando. Pero si estás esperando a que todo esté así como que ideal, que hayas boleado bien tus zapatos y todo eso para poder ir, no va a suceder. Se van a quedar esperando y van a perder mucho tiempo, ¿vale? Entonces, así como los exhorto o los invito a que estudien muy fuerte. Bueno, entonces, de esos dos comerciales, yo quisiera que me dijeran lo que más nos interesa, que es el de prácticas, que me digan si sí les queda las prácticas esos días, o prefieren que las hagamos en 2 sábados, puede ser, o en un sábado de práctica, si solo quieren una práctica también está bien. ¿Podría repetir los días, por favor? Sí, claro. No los escuché muy bien. Los días que tenemos disponibles o que pudiéramos sería el lunes 8 y viernes 12. Esos serían para las prácticas y sería la hora de la clase. Ajá. Y podríamos recortar un poco, les digo, para que no... Bueno, si conseguimos transporte para todos, pues ya. No hay tanta bronca, ¿no? Pues igual nos podemos echar ahí. Terminando, aunque nos quedamos casi hasta la hora, 10 minutos antes nos vamos. Pero, porque ustedes van a ver que les va a faltar tiempo. Pero les viene de volado. Yo voy a hacer lo que les digo. Entonces, serían esos 2 días y sería un sábado para el examen. Estoy pensando que sea, por ejemplo, el sábado 20, porque los exámenes finales, déjenme ver, semana de finales, aquí está el calendario. Ok. La semana de finales empieza el 29. Entonces, estaría bien que fuera el 20 para que tuviera yo oportunidad de calificarles y darles resultados en la siguiente semana. ¿Vale? Bueno. No podría, bueno, es que como tenemos clase antes, profe, y algunos necesitamos movernos, entonces estábamos comentando que si no podría ser como, por ejemplo, también un sábado de prácticas, por ejemplo, el 13, no sé si tenga chance. A ver, 13, pues sí pudiera ser. O sea, los 2 días tienen clase antes. Sí,
Sí, los días tenemos de 5 a 7. De 5 a 7. Ok. Y esa la toman en línea. ¿Correcto? Sí. Sí. ¿Qué clase es? Hoy es clínica, antes, y el lunes es sustentabilidad. Sustentabilidad. Y da lo mismo si se trasladan desde antes. Es decir, esto puede suceder. O sea, si dejamos una práctica por un sábado y podemos poner una en uno de los días. Y ya sea que tomen la clase, si es en línea, la pueden tomar en el campo. Pudiera ser, y así no tendrían que faltar. Pero si está muy difícil, les digo, o sea, bueno, las prácticas pues pueden tener un peso, sí, pero en realidad más que evaluarles ahí, sería enseñar. Que al final de cuentas, pues recuerden que ustedes digamos que van a entregar algo, ¿no? Con toda su fuente y demás que estábamos platicando desde el inicio. Entonces, pues, para que se puedan medirla y entreguen los parámetros. O sea, más que nada es apoyo para ustedes. Porque yo sé que no tuvieron mucha interacción tampoco con la parte de medición. O por ejemplo, si les digo, ¿cómo le podrían hacer una prueba de máxima corriente a su fuente? La enchufan hasta que se queme, ¿no? Órale. ¿Sí me explicó? ¿También? Pues sí, ¿no? Pero la bronca es que ya con una vez quemada, pues ya, eso era lo que daba. O sea, ya no lo va a dar más. ¿Sí me explico? O sea, es que si ustedes se ponen a pensar, no hay, quizá en esa parte de mediciones no la tienen muy clara. O sea, determinación de parámetros. Pero les digo, como ustedes gusten, ¿eh? O sea, esas prácticas son en apoyo a ustedes. Podemos prescindir de ese tiempo, no hay ningún problema. El examen sí, ese es de cachete. Pues a mí sí me gustaría tener las dos prácticas. Sí, ahí también. Ok. Pues considérenlo, pero sí necesitaría una respuesta yo creo que a más tardar el fin de semana para poder mandar la solicitud con Vanessa. ¿Vale? Y mañana, si quieren no en la clase, sino más tarde le envían las propuestas, se ponen de acuerdo, igual me envían la propuesta Cris y listo. ¿Vale? Ok, profe. Vale, gracias. Entonces, está la otra cuestión. Fíjense que nosotros hemos trabajado hasta ahorita con algunos transistores y hay varias aplicaciones muy interesantes. ¿Conocen los reguladores, los LDOs? ¿Han escuchado hablar de ellos? Low Dropout Voltage. Bueno, esos reguladores sí los han trabajado, estoy seguro. Han utilizado el 7805, el integrado, un regulador a 5 volts. ¿Fue el que nos dijo para la fuente? Uh-huh. Bueno, entonces si apenas lo van a usar con la fuente, entonces no lo van a usar. Bueno, fíjense que su Arduino, su placa de Arduino, aquí tiene un LDO, que está aquí. ¿Ya lo vieron? Esta partecita. ¿Por qué tiene ese LDO? Porque adivinen quién está allí.
entrada de alimentación, ¿no? Entonces ustedes pueden alimentar por aquí el Arduino con un eliminador, pero puede ser que el eliminador les dé 7 u 8 volts. Entonces, si ustedes le meten 7 u 8 volts al micro, los micros soportan máximo como 5.5, ya en el extremo caso 6. Pero eso ya es sobre trabajarlo. Entonces, y obviamente se quema. Entonces, hay variaciones de voltaje en la entrada, pues, adiós, Arduino. Con razón se quemó el mío la vez pasada. Ajá. Lo conecté con la entrada de mi laptop y ya, valió. ¿La entrada de su laptop? No juegue. No, Quería pues, probarlo nada más. ¿Qué pasaba? Y quemó. Bueno, es que la salida de la laptop está en 19 volts, 19 y medio. Entonces esta cosa pues regula como a 3.3 y baja el voltaje. Déjenme ver qué matrícula es. Así dice, pero es un poco difícil. Bueno, déjenme tomar una fotito. Uy. Su teléfono es su mejor aliado. Déjenme les digo cuál es. Es el 1117 A-50. A ver, ayúdenme a buscarlo. Así está. 1117. Y es de Texas Instruments. Ahora se los voy a mostrar. Déjenme comparto. No, la ventana es que está un poco incómoda. Bueno, ven ahí bien, ¿verdad? Bien, fíjense, es LDO, por eso se llaman LD y está out. Es las iniciales. Entonces, ¿qué hace este circuito? Pues es un regulador lineal de 800 miliamperes. Y aquí tiene el máximo voltaje de entrada. Bueno, tiene la entrada aquí Vin de este lado. Y tiene un divisor de tensión para ajustar la tensión de salida. Entonces, muy probablemente en el Arduino esté este divisor de tensión. Y dice que el voltaje de salida es igual a 1.25 por este factor de ganancia. Es decir, el arreglo que ustedes pongan de resistencias R2 entre R1 más 1 por 1.5, eso es lo que van a tener de salida aquí en este punto de voltaje. Entonces es un regulador ajustable. Bueno, vamos a ver cuánto es lo máximo de entrada que puede tener. Main pin functions absolute maximum ratings. Pues aquí dice que soporta 20 volts, entonces probablemente algo estaba mal en su laptop. Dices que lo alcanzó a matar, pero nunca los operamos en el máximo. ¿Sale? Si lo deja mucho rato y le demanda corriente, pues obviamente se dispara la potencia y se quema. Entonces, esta es la entrada máxima de voltaje.
y tiene una protección de descarga de voltaje en ESD de 2000 volts. Y las operaciones recomendadas de voltaje dice que el máximo debe estar en 15 volts de la entrada a tierra, 20 to GND, to ground. Y las temperaturas de operación pues están de 0 a 125, y para el que termine en L, pues en junction temperature podemos alcanzar desde menos 40 hasta 125. ¿Qué más tenemos? Bueno, estas son en general las condiciones de operación. Si nosotros lo ponemos, por ejemplo, la salida la ajustamos a 3.3, el voltaje. Bueno, a 3.3 es el valor ideal. Se fijan aquí, es el que ponen aquí. Va a tener un máximo de 3.33 y un mínimo de 3.267. Dependiendo de ese juego de ganancias que ustedes pongan, pues van a tener esa salida. ¿Vale? Bueno, estos reguladores regularmente tienen muy baja potencia de disipación. Si se fijan, les dan apenas 800 miliamperes. ¿Cuánto será la potencia capaz de disipar esta cosa? Pues, aquí debe decir PSR, no, esto no es, y no está eso. Máxima potencia. A ver si viene, si no vamos a tener que hacer una multiplicación, ¿no? Bueno, si nos da 800 miliamperes y por 3.3 volts, si tenemos una entrada, por ejemplo, de 15 menos 3.3, ¿cuánto? 11.7 volts. 11.7 volts. A ver, multiplícalo por 0.8. Son 9.36. Es mucha potencia. A ver, aquí debe decir output. Miren, a 3.3, pero dice voltaje de entrada son 5, 10 miliamperes a la salida, 10 miliamperes por 3.3, ¿cuánto da? ¿Cómo? Perdón, serían 0.8 por 3.3. Pero esperen. Más bien es el voltaje de entrada. Supongamos este límite superior. 10 menos 3.3 y lo que quede por 0.8. 5.36. Eso estaría más creíble que alcance esa temperatura. Pero, digo esa potencia. Pero esa potencia nos la va a dar siempre y cuando esté pegado en la parte de abajo a una buena disipación de calor, que en este caso es el PCB, donde está pegado. No nos dice no nos dice aquí algunas cosas, solamente nos da, por ejemplo, esas opciones, ¿no? Dice, si tú vas a regular a 3.3 volts, acá está, perdón, vas a regular a 3.3 en una corriente que vaya de 0 a 800 miliamperes, pues puedes tener un voltaje que vaya de los 0 a los 10, pero nosotros escogemos el peor caso, o sea, escogemos 10 volts,
y de esos 10 volts va a liberar 3.3, o sea que se queda con la diferencia de caída a través de su entrada y la salida, y con este valor de corriente pues nos da esa cantidad de watts en disipación. Y bueno, eso lo va a poder disipar, les digo, a través del material donde está pegado. O sea, hablamos de esta parte, si se fijan, también en los PCBs hay una parte metálica. Bueno, no se le quita el cobre como comúnmente se hacía, sino que todo ese plano de cobre se le deja para que tenga espacio de contacto y pueda disipar calor a través de toda la tarjeta. O sea, hoy en día sí se utiliza, porque se utiliza de hecho las tarjetas como un cooling system. ¿Vale? Bueno, pero ¿por qué les hablo de esto? Porque hay una aplicación de los transistores. Hay una aplicación donde podemos hacer, o sea, finalmente un LDO es un regulador transistorizado de transistor. Ahora, ¿cómo pudiéramos hacer nosotros intentar fabricar un LDO si no tenemos, por ejemplo, ese integrado? ¿Vale? Y vamos a hacer lo siguiente. Entra dentro de lo que son BJTs también. Me deja. Ahí está. Bueno, imagínense que tenemos lo siguiente. Tenemos un BJT y aquí vamos a poner un diodo que no vimos, pero ahorita les voy a platicar. Se llama diodo Zener. ¿Vale? Ese diodo Zener tiene una capacidad muy interesante. Esta la vamos a llamar resistencia Zener. Y esto que está aquí sería una resistencia de carga. Esa resistencia de carga es la resistencia o el circuito que nosotros vamos a conectar sobre el cual queremos que el voltaje sea regular. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace un voltaje Zener a grandes rasgos? Digo, un diodo Zener. A diferencia del diodo convencional, nosotros sabemos que conduce aproximadamente en 0.7 volts si lo polarizamos en directa, ¿va? Y aquí sería la corriente del diodo. Y hacia acá, normalmente nosotros sabíamos que el diodo no conducía, bueno, está un poquito por debajo de la horizontal, y no conducía, y en esta zona le llamamos ¿cómo? Era el máximo reverse voltage, ¿verdad? O sea, si polarizábamos en inversa al diodo y incrementábamos mucho el voltaje, llegábamos al voltaje ruptura, ocasionándole una corriente en avalancha y se quemaba de un diodo convencional. ¿Se acuerdan? Esa corriente se daba porque del voltaje de la polarización, recuerden que la diferencia potencial pues nos genera un campo eléctrico y al final de cuentas comenzaba a mover a los portadores libres por temperatura, y esos portadores libres, al ser movidos por un campo eléctrico, les daba mucha energía cinética, chocaban con otros, los aceleraban, hacían que se soltaran más portadores minoritarios, y entonces todos comenzaban a chocar y eso llevaba a un calentamiento muy fuerte y finalmente se quemaba. Esa corriente que se daba se llama corriente en avalancha. ¿Se recuerdan?
Eso lo platicamos en un diodo, ¿no? Al inicio del curso. Ahora, ¿qué hace un diodo Zener? ¿Cuál es la diferencia? Lo voy a poner en rojito. En directa, iría un cuate de Guadalajara hacia la misma brujería. ¿Verdad? Ni más ni menos. Pero el diodo Zener está un poco más fuertemente dopado. Y eso le permite que en un voltaje menor alcance algo que le llamamos voltaje Zener. Y entonces que no se queme tan feamente como el otro diodo. O sea, que su pendiente no sea completamente vertical, sino que nos permite conducir sin quemarse en la región de polarización inversa, en esa región Zener. ¿Vale? ¿Qué logramos con esto? Bueno, pues que si tú alcanzas la polarización inversa en Zener, puedes tener un regulador de voltaje. ¿Sí? Ejemplo. Imagínense ustedes que tienen una fuente de unos 8 volts. Y lo conectan a un voltaje Zener, a un diodo Zener. Pues obviamente, si el voltaje Zener está, pensemos en 3.3 volts, entonces esta resistencia que hemos puesto aquí la hemos puesto precisamente para evitar que sea mucha la corriente que pueda soportar, que sobrepase la que puede soportar el diodo Zener. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que ese voltaje 3.3, a 3.3 cuando lleguemos a eso va a comenzar a conducir el Zener. Y entonces va a generar una corriente. Va a haber una corriente de este estilo. Pero yo aquí en este punto voy a tener un voltaje de salida igual a 3.3 volts, que es el voltaje Zener. ¿De acuerdo? ¿Y cuál va a ser la corriente? ¿Cuál sería la corriente ahí? ¿La de la resistencia? ¿RZ? Ajá. ¿Cuál sería esa corriente a través de RZ? 8 volts menos 3.3 entre RZ. Exacto. Es el voltaje de entrada menos el voltaje Zener sobre la resistencia Zener. Sí, esa RZ que hemos puesto ahí. Supongamos que la máxima corriente del Zener es 1 miliampere, perdón. Es la máxima corriente Zener. Entonces yo necesito que esa corriente sea 1 miliampere. Entonces, si la sustituyo aquí, pues eso me va a dar la posibilidad de calcular la resistencia Zener. ¿Están de acuerdo? Sería ahora sí 8 menos 3.3 sobre 1 miliampere. Y eso me permite calcular esa resistencia Zener. ¿Cuánto sería? De 4.700 ohms. ¿Cuánto? 4.700 ohms. Ok, 4.700 ohms. Eso sería lo que yo necesitaría para que no se queme mi Zener. Y entonces ahí voy a tener un voltaje 3.3, ¿ya vieron? Eso puede servir para un clamping diode o algo así. Los sujetadores, ¿recuerdan que yo les dije? Ahora, ok, está bien, pero ¿qué pasa si yo a ese voltaje de salida le conecto algo que me demanda mucha corriente? Entonces, si conecto algo que me demanda mucha corriente, técnicamente estoy metiendo un corto aquí. Es decir, si yo demando más de 1 miliampere, entonces el voltaje, ¿dónde creen que se va a quedar?
esa cosa lo más que me puede dar es como 1 miliampere, ¿verdad? Pero si yo demando más de 1 miliampere, lo que va a pasar es que le va a tumbar voltaje al Zener. Y entonces el 3.3 se va a ver reducido. ¿Sí me explicó? Porque si quiero hacer fluir más corriente, entonces el voltaje se ve, la caída se va a ir directo a la resistencia Zener. Y en vez de haber, si yo demandara 2 miliamperes, entonces esa resistencia de 4700 se va a quedar con más voltaje que 8 menos 3.3. No sé si me explico. ¿Sí? O sea, yo puedo poner una carga que máximo me demande 1 miliampere o poquito menos. Pero si yo excedo ese miliampere de demanda, entonces ese voltaje Zener se va a caer y ya no voy a poder, ya no voy a tener mis 3.3. No sé si me explico. Sí, de acuerdo. ¿Sí? Entonces, fíjense. Quiere decir que entonces yo necesito un dispositivo que me pueda dar más corriente. Más corriente, pero que esté regulada. Y ahorita se me está ocurriendo, este diseño lo voy a sacar de mi ronco pecho. ¿Vale? Bueno, el primero sí es fusilado, pero después voy a hacer un intento de mejora. Voy a decir, mira, ¿qué te parece si implementas algo como esto? ¿Cuál sería el voltaje a través de RL? O sea, hacer el voltaje emisor. ¿A qué sería igual? Eso sí lo saben. ¿Qué voltaje tengo en la base? De la base a tierra. ¿El del Zener? Exacto. Aquí tengo el voltaje Zener. En ese no. Entonces, ¿cuánto voy a tener en emisor? El voltaje del Zener menos 0.7. Es correcto, el del Zener menos voltaje base emisor, ¿verdad? Aproximadamente 1.7. Pero está chido por una razón. Porque yo le puedo estar demandando la corriente más grande al transistor, ¿ya vieron? Entonces, si mi carga dice, ok, a ver, yo quiero, pensemos que tengo una carga de 1 kilo ohm. Entonces yo digo, ok, va a fluir a través de ella el voltaje, una corriente igual al voltaje Zener menos base emisor sobre la resistencia, ¿va? Y si digo son 1000, pues le va a dar la corriente que ocupe. No pasa nada. Y sigo, la bajé a 500, no importa porque a través de ella siempre va a estar el voltaje constante. ¿Ya vieron eso? ¿Cuánto va a ser si yo digo pongo 500? O sea, para mí si RL es igual a 500 o RL es igual a 1000, ¿cuánto va a afectar a voltaje emisor? No. No, porque la corriente que necesite se la va a dar el transistor. ¿Ya vieron? Y con eso estaríamos haciendo una especie de LDO. Pero la corriente no se la estarían demandando a través de la resistencia Zener. Se la estarían demandando al colector del transistor. ¿Ya ven? Y la potencia estaría siendo disipada ¿por quién? Por el transistor, no por el Zener. ¿Vale? Pues vamos a probarlo, ¿no? Porque si no, ¿qué tal que no funciona? Sí queda, Pau. ¿Eh? A ver, ármenlo en Spice. A ver si es cierto que nos da. Pueden escoger un diodo Zener. Lo voy a poner, déjenme abrir Spice
para que no se haga esta cosa infinita. Vamos a escoger un Zenercito. Ahí está, todo el mundo en mi pantalla, ¿no? Entonces, gracias. Voy a poner entonces un diodo aquí. Y fíjense, voy a darle aquí Pick New Diode. Y aquí puedo buscar, aquí dice el tipo, Schottky, silicio. Y aquí vienen los Zener. Y este voltaje breakdown es el voltaje Zener. Entonces quizás yo quiera un Zener de 4. Vamos a tomar ese. Ahí está. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Que son 4.7 volts. A ver, vamos a poner una resistencia aquí. No importa, yo creo que unos 200 ohms. Ahorita la voy a poner así al Team Marine, ¿sale? Pero la tenemos que calcular. Entonces vamos a poner unos 100 ohms. Y vamos a ponerle una fuentecita. Vamos a ponerle aquí unos 5 volts. No, bueno, más. No menos, como 6 volts. Vamos a ponerle aquí, ya dijimos 100 ohms. Y está todo. Vamos a poner un transitorio. Listo. Vamos a simular. Tenemos 6. Perfecto. 6 volts. Ahora vamos a ver aquí. Y tenemos 4.67. ¿Todo el mundo convencido? Tenemos 4.67 volts. Bien, nuestro Zener. Ahora, vamos a ver qué características tenía nuestro Zener, porque pues me fue así como muy rápido. Y Pick New Diode, vamos a ver la máxima corriente quizá que tenga, a ver si nos la dice. O si no, pues vamos a buscarlo directamente, ¿no? Es un OnSemi, el 1N750, perdón. 1N750. Vamos a buscarlo. 1N750. Ok. Surlec. Con esto, es OnSemi. Le voy a poner aquí. OnSemi. Y aquí los DigiKeys, pues si lo tienen. Les voy a compartir ahora. Es obsoleto, no importa. ¿Qué número es el que queremos? ¿Una N750? Sí. Sí, ese. Aquí estaba. Miren, la corriente máxima son 20 miliamperes. ¿Vale? Bueno, no, estas eléctricas características. Pero, son 500 miliwatts. Entonces, si tenemos 4.7 a través de él y tenemos 500 miliwatts, ¿cuánto sería la corriente máxima? ¿Qué pasa?
A ver, hablamos 500 entre 4.7. 500 miliwatts entre 4.7 volts. ¿Cuánto es la corriente? Como 106 milis. Ok, a ver. $106 milis, es correcto. O sea, lo más que podemos trabajar esto son 106 milis. Pero, pues bueno, vamos a... No hay que mandarnos tanto, ¿no? Y hay que trabajarlo un poquito menos. Entonces vamos a pensar que tenemos a 20 milis. ¿Sale? Entonces vamos de regreso. ¿Todo el mundo entendió esa maniobra? No, bro, la verdad no. ¿No? No, yo no. Ok. Bueno, el regulador va a tener, no lo voy a decir así. Es esta página, sí. Déjeme, voy para allá. Cuando todo el mundo está viendo esta página, hay que irnos a seca. El diodo, en sus terminales, el 750, su voltaje nominal Zener es 4.7, o sea que a través de sus terminales se dan de cuenta que este es el diodo, así, y de aquí a aquí va a tener 4.7 volts, ¿sale? De caída a través de él. Ahora, lo más que puede disipar este diodo son 500 miliwatts, ¿de acuerdo? Y ustedes saben que la potencia es igual a la corriente por el voltaje, ¿sí o no? Entonces, si ustedes dividen la potencia máxima de esta cosa, que son 500 miliwatts, entre 4.7 volts que va a haber de caída ante él, les va a decir la máxima corriente que puede pasar a través de él. ¿Sí o no? Ah, ok, solo despejamos de la fórmula de potencia a la corriente. Ok. ¿Vale? Y ese 4.7 sería como, por ejemplo, el equivalente en silicio, el punto 7. Que, No. Son 4.7 porque si se fija cada uno de estos, por ejemplo, el 1N4370, el voltaje Zener al que va a comenzar a regular es de 2.4. O sea, cuando llegue a 2.4 el voltaje, va a comenzar a regular. Miren. Cambia por cada modelo. Exactamente. O sea, por ejemplo, el 4372 va a regular a 3 volts. ¿Sí me explicó? Y por ejemplo, el 1N758A me va a regular a 10 volts. Eso quiere decir que si una vez que yo exceda los 10 volts, va a comenzar a conducir. Ahorita lo voy a mostrar en Spice. Miren. Déjenme. Te mostraría como la curva que hemos visto en los diodos, ¿no? Es muy similar, muy similar. De hecho, fíjense lo que voy a hacer. Voy a poner esta fuente. Todo el mundo ve esta fuentecita que puse en 6, ¿verdad? Fíjense, la voy a poner que varíe. Voy a hacer, en vez de este tran, déjenme lo quito. Y déjenme quito todo esto. Voy a decir que quiero simular esa fuente. Aquí dice DC Sweep. El nombre de la fuente es B1. El tipo de barrido va a ser lineal, o sea que los incrementos sean lineales, ¿no? De punto 1 en punto 1, por ejemplo. Quiero que empiece, vamos a decirle en punto 1 volt. Y que pare en 8 volts. ¿Vale? Incrementos que vaya de punto 1 en punto 1. Punto 0,1. ¿Vale?
el mundo entiende esa jugada? Te voy a decir que esa fuente es como si le hubiera puesto una perilla y le voy a ir subiendo. ¿Sí? Voy a arrancar de punto 1 y le voy a ir subiendo hasta que llegue a 8. ¿Sí vamos bien? Sí, profe. Ok, entonces voy a ver cómo se comporta el voltaje aquí. Justo en este nodo, ahí le voy a poner voltaje Zener, le voy a poner una etiquetita BZ para saber que yo voy a trazar ese voltaje de ahí. Ahí queda un poquito encimadito, pero vamos a quitar este aquí. Listo. Y este va a ser el voltaje de entrada, entonces vamos a ponerle aquí BI. Es este, ¿va? Ahí está. Entonces fíjense, BI va a estar variando de punto 1 hasta 8, de 0.1 en 0.1. ¿Vale? Vamos a ver. Y es cierto, miren, o sea, va a ir de punto 1, fijaron, termina aquí en 8. Ahora, ¿cómo es el voltaje en el Zener conforme va avanzando la fuente? A ver. Vamos a trazarlo. Y fíjense, el voltaje en el Zener va incrementando. Por ejemplo, aquí en punto 9, ahí está, más o menos, ¿verdad? En punto 9, ¿cuánto tengo de voltaje en el Zener? ¿Ya vieron? Tengo punto 9, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si sigo incrementando? Tengo 1.7. Pues sigo teniendo 1.7 en el Zener. Pero ¿qué pasa cuando mi fuente llega a 4.7? Bien. Por aquí, ¿no? Desde antes, de hecho. Ya debería comenzar a regular. Aquí ya se va aproximando y se va achatando. ¿Ya ven la curva? Y ya no avanzó. Si se fijan que la fuente sigue creciendo. Aquí, 6.3 volts. ¿Y cómo es el voltaje en el Zener? Igual, ¿no? De 4.7 se mantiene. Es correcto. Ahí ya comienza a conducir. Entonces él dice, yo ya voy a comenzar a cortar el voltaje. Y se ve así porque está polarizado en inversa, ¿no? De hecho, es la forma de operarlo. Ok. ¿Sale? ¿Todo el mundo le queda claro? Tendríamos que ver cómo fluye la corriente, ¿no? A través del Zener. Vamos a poner una curva de corriente. Y decimos, mira, pues está medio extraño porque aquí ya tenemos 33 miliamperes, miren. Bueno, nos los marca negativos, ¿no? Pero en realidad es por la dirección de la corriente. No le hagan mucho caso a eso, simplemente nosotros sabemos que tenemos, miren aquí, técnicamente no tenemos corriente, ¿ya vieron? Son 273 microamperes. Técnicamente el diodo está sin conducir, ¿sí? No tiene corriente a través de él. ¿Bien tenemos eso? Entonces, seguimos aumentando y aquí ya comienza a conducir, miren. 903, justo cuando ya comienza a llegar al voltaje Zener, comienza a conducir y entonces ya comienza a haber corriente, ahora sí, a través de él. Porque ya la tiene que tumbar, tiene que bajar la corriente, drenarla. ¿Para qué? En este momento, si yo trazo el voltaje en la resistencia, va a comenzar a aparecer ya un voltaje en la resistencia. Miren, antes el voltaje en la resistencia, pues técnicamente 0, ¿verdad? Y justo cuando comienza el Zener, como comienza a haber corriente, ¿qué va a pasar a través de la resistencia? Va a aparecer ¿qué cosa? Un voltaje, ¿no? ¿Ya vieron? De tal suerte que, miren, si ustedes suman el voltaje que hay en la resistencia, a ver, sumen esto, 1.01, ¿vale? Más el voltaje en el diodo, vamos a ver, es este. 1.01 más el voltaje en el diodo, que son 4.66, ¿cuánto les da?
5.67. Y son estos volts en los que va la fuente, ¿ya vieron? O sea, uno se los... El Zener es bien gandalla porque dice, ya nos pasamos y le comienza a aventar voltaje a la resistencia, ¿sí ya vieron? ¿Cómo lo hace? Pues comienza a pasar corriente a través de él para que exista una caída de tensión en la resistencia que está arriba. ¿Sí se entiende? O sea, ¿qué pasa si el diodo Zener no deja pasar corriente? ¿Cuánto sería el voltaje a través de la resistencia? No habría. Cero. Y entonces cuando dice, ay, espérate, ya nos pasamos de 4.7, entonces él comienza a fluir corriente a través de él, y al fluir corriente a través de él, hace que fluya también corriente a través de la resistencia, ¿sí o no? Y eso genera una caída de potencial, y entonces el excedente de los 4.7 se lo rola a la resistencia. ¿Ya vieron? ¿Y esa corriente está fluyendo en sentido contrario? ¿O sigue el mismo? Para Spice sí, porque Spice traza, digamos que la dirección de la corriente real en algunos componentes. ¿Sí? Sí, si ustedes trazan, por ejemplo, la corriente aquí, miren, ya ven que en el Zener va para arriba. ¿Vieron la flechita? Y en la resistencia, miren por dónde va. Para abajo, ¿no? Déjenle, a ver, le acerco más a ver si así. Ah, no, pues no, se queda del mismo tamaño el ganchito. Ya vieron que está para abajo, en la resistencia. Y acá está para arriba. Y pues no es posible, ¿no? Uno podría decir, pues ¿cómo? O sea, ¿se colisionan entre los dos o qué pasa, no? No, en realidad es que tiene una convención de que siempre va del negativo al positivo y, en fin, eso de repente no lo entiendo muy bien por qué lo hace Spice. ¿Vale? Pero aquí lo que nos importa es ahorita las magnitudes. Entonces, comienza a haber corriente en el diodo Zener cuando se supera el voltaje Zener. Comienza a haber corriente. Entonces, ¿por qué le pongo esta resistencia? Porque si no, cuando comienza a subir el voltaje, el Zener se va a esforzar. Adivinen por qué. Por quererle tumbar el voltaje a la fuente. Le va a decir, que no, que te quedes en 0.7. Entonces le va a comenzar a drenar corriente a lo loco a la fuente para bajarla. ¿Cierto? Pero la fuente es de corriente infinita porque es ideal. Entonces, ¿qué creen que le va a hacer al Zener? ¿Lo va a quemar? Exacto, lo va a carbonizar. Decir, como que no, órale. Y si el Zener dice, no, es que, a ver, ya como que comenzaste a suplir 200 electrones más, me los voy a chutar para que no subas, órale. Dice, entonces ahí te van 400, ¿no? El chiste es que nunca le va a poder ganar esa fuente porque es ideal. No tiene resistencia interna. Si la fuente tuviera resistencia interna, entonces sí hace que se caiga el voltaje a la salida de la fuente. ¿Sí me explico? Por la resistencia interna. Pero como no tiene la fuente, pues entonces quemaría el diodo. ¿Sí? Bueno, hasta aquí el entendimiento de un voltaje Zener. ¿Dudas? ¿Sí me escuchan o ya me fui? Sí, sí, lo escuché. Todo bien. Todo bien, todo bien. ¿Sí? Excelente. Entonces, fíjense, ya que entendimos eso, bueno, pues, digamos que yo no quiero llegar al límite. Parece ser que esa resistencia de 100 está bien, pero si yo le pongo un poquito más de resistencia, pues tal vez no haya tanta bronca para proteger más mi Zener, ¿no? Ahí está. Digo, mira, ya la máxima corriente que tengo son 6 miliamperes, 6.7. Lo estoy operando en una zona segura, ¿no? ¿Sale? Ya no estoy haciendo pasar. ¿Cuánto sería la máxima potencia que estaría haciendo pasar
por mi Zener justo en ese punto. ¿Cómo le harían? Los 6.7 por el voltaje, que es 4.60 y tantos. Así es. 4.64. ¿Cuánto tenemos de potencia? Perdón, profe, me perdí un poquito. ¿En qué punto le estamos calculando la potencia? Aquí en la orilla, donde tengo la máxima corriente y el máximo voltaje. O el voltaje Zener. Son 31 miliwatts. 31 miliwatts. Vamos a ver si es cierto. Aquí está la potencia. $31, 17 miliwatts. ¿Ya? Pues está chido, ¿no? Creo que estamos operando en buena zona al Zener. Digo, nos da, ¿qué? Dijimos 500. Entonces creo que 36 pues se carcajea, ¿no? Dice, no hay tos, pues. Pero vamos a ver qué pasaría, fíjense qué pasaría si yo le pongo una resistencia aquí. Bueno, ya vimos esto, voy a borrar estas gráficas, ¿sale? Y voy a dejar fija esta a 8 volts. Entonces ahorita voy a quitar un poquito este transitorio, pon este barrido de esa fuente y le voy a conectar esta resistencia aquí. Y fíjense lo que voy a hacer, voy a decirle, bueno, que esta resistencia tenga un valor R variable. ¿Sí? Y le voy a dar una directiva R y le voy a decir, ¿sabes qué? Comienza la... Voy a ver si me deja decrementar. No sé si esto se pueda, pero bueno, vamos a ver. Vamos a decirle que la comience en 1 kilo ohm, que la termine en 1 ohm y que vaya de 5 en 5. A ver si me deja hacer ese decremento, ¿sale? Ah, pero aquí debo poner algo, me parece. No, no lo hizo, como quería yo. Vamos a decirle que... A ver si nos acepta un número negativo. Profe, ¿no hay que ponerle R2? No, porque el parámetro que estoy barriendo es R. Me está diciendo que varié. Ah, bueno. Es que, bueno, es que ahorita que lo puso, decía nombre. Nombre del parámetro. Bueno, vamos a darle R2 a ver si nos ayuda un poquito, pero creo que no. Ahora vamos a decirle que esa resistencia la ponga de 1. Es que como le estoy dando el punto step param, creo que no le igual sí lo pone el barrido, ya veo, pero no lo hace. Bueno, vamos a ver cómo puedo hacer esto. Nunca se me había ocurrido hacer un decremento de resistencia.
Pero bueno, vamos a hacerlo al derecho, pues, para no meternos ahorita en líos con esto. Vamos a hacerlo derechito, ¿sale? Y se llama R el parámetro. Ok, listo. Ahí va de aquí a acá, ¿no? Fíjense qué pasa aquí. Bueno, yo tengo 8 volts. Y aquí, miren, tengo siempre... Ah, es que se lo pasó por arco del triunfo, ¿no? Porque no sabe quién es. Perdón. Aquí le voy a decir que ese se llama R. Ahora sí ya, perdón. Ahí está. ¿Ya vieron qué pasó? Hasta aquí sí ya llegó al voltaje Zener, ¿verdad? Y antes, ¿por qué no? ¿Por qué no llega? Por ejemplo, aquí está en 500. Porque aquí la corriente que está demandando la carga ya es más grande. Vamos a ver cuánto vale la corriente. Bien, aquí es 15 miliamperes, ¿no? Por eso es que está casi toda la corriente la está drenando por aquí. De hecho, si trazamos la corriente a través de R1 también, nos podemos dar cuenta que, miren, apenas nos da los 15 milis, ¿ya vieron? Y van empalmadas con la roja. ¿Ya vieron? Entonces, pues, ¿qué dice el Zener? Ah, no te necesito, ¿sabes? Me voy a chutar con la carga. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tiene menos resistencia que a través del Zener. Por esa razón, dice, la corriente dice, pues me voy por la resistencia mejor, ¿no? ¿Sí me explico con eso? O sea, tiene menos resistencia que el Zener. Por esa razón, no se va a través del Zener. Pero ¿qué sucede? Fíjense, la corriente en el, ¿cómo se llama? A través de R1 son 7 miliamperes, ¿verdad? ¿Y qué pasa ya con la corriente a través de R2? Ah, ya es mucho menor, porque la resistencia ya creció. Y entonces, ¿qué va a pasar? Ahora sí le va a hacer ojitos al Zener. Va a decir, ¿sabes qué? Siempre sí regula, ¿no? Porque ya la resistencia de 1 kilo ya se puso choncha, ya no me está dejando pasar, entonces se va a ir a través del Zener. ¿Sí? ¿Sí vemos eso así? Ay, perdón. ¿Qué dice? Ah, para allá. Lo voy a poner un poco más grande. Este parámetro le voy a decir que se vaya a 10 kilos. Para que se vea más notorio, miren. ¿Cómo ven la corriente verde? Bueno, esta que está aquí. Déjenme lo doy un halt aquí, ya llegamos. ¿Cómo ven esta corriente? Fíjense. Va disminuyendo y luego ya ¿cómo se mantiene? Estable, ¿no? ¿Pero por qué se mantiene estable? Porque ya es más fácil que fluya a través del Zener. Y entonces el Zener va a decir, pues ¿sabes qué? Yo me voy a quedar hasta 4.7. Entonces, se fijan, si ustedes dividen 4.7 entre 10,000, ¿cuánto les daría? ¿47 micro? Sí. Perdón. Ok,
aquí le estoy regando. Esperen un segundo. Es que no me estoy fijando en la resistencia. Disculpen ustedes. Aquí miren. Aquí yo tengo 4.7 entre 2797. .68 milis. 1.68 milis. ¿Y corresponderá o no corresponderá? Pero estoy aquí, punto. Perdón. Estoy diciendo la corriente a través de IR1. En realidad debería ser la corriente a través de IR2, ¿no? Bien, aquí ya está como en un miliamper, un microamper. Técnicamente ya no hay corriente a través de la resistencia. ¿Por qué? Porque ya todo se está yendo a través del seno. Fíjense que una vez que se estableció aquí el voltaje Zener, ya no hay corriente a través de la resistencia grande y toda es a través de IR1. Entonces IR1, que aquí ya se mantiene 6.73, va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a 8 menos 4.7 entre 500. Ahora sí. $8 menos 4.7 y todo esto entre 500. 6.6 mili. Ajá, que son estos que están aquí, ¿ya verán? ¿Por qué? Porque ya no fluye a través de la resistencia. Ya es más grande la resistencia. R2. Entonces ya la corriente ya no más está fluyendo a través del Zener. Pero ¿qué pasa si reducimos la resistencia R2? Pues estaríamos hablando que si la redujimos más, ahora sí ya va a haber corriente a través de ella, ¿no? Miren, acá técnicamente es 0, ¿verdad? Pero aquí, en 1.4, ya hay corriente, 3.2. Ahora, ¿cuánto era la corriente que yo había calculado? De esto dije que eran 6, ¿no? Ahora vamos a ver hasta dónde son 6. Técnicamente ya son 6. Y fíjense que es el momento en que se dan las curvas. ¿Sí? ¿Qué pasa con el voltaje Zener a partir de que la resistencia comienza a demandar más corriente? Si se fijan, la roja es corriente, entonces se fijan, va incrementando, ¿no? La demanda de corriente, ¿sí o no? Y en ese momento, ¿qué sucede con el voltaje Zener? Comienza a disminuir. ¿Por qué? Porque todo el flujo de corriente se está yendo a través de la resistencia, pues porque superamos los 6 miliamperes. ¿Qué pasaría si yo bajo esta resistencia de aquí y la pongo a 100? Pues quiere decir que todavía me va a alcanzar para más corriente antes de que se comience a bajar el voltaje Zener. A ver, vamos a ver. Más que aquí le voy a bajar de chochos. Y creo que a unos 3 kilitos para que no esté tan feo. ¿Ya verán? Todavía dice, mira, aquí justo cuando ¿cuánta corriente te está demandando la carga? Es la línea roja. Ok. 29 miliamperes. ¿Sí? ¿Cuánto me daría 8 menos 4.7 entre 100? $33 milis. Miren, ¿ya ven? Ya está muy cerca, ¿no? Es para lo que nos alcanza.
Pero si demandamos más de 33 milis, miren, aquí está. ¿Ya vieron? 33 milis. Es lo que está demandando la resistencia. Bueno, es lo que tenemos aquí, ¿no? Pero si demandamos más de eso, entonces aquí se empatan las dos curvas de corriente entre la resistencia que está drenando, R2 y R1. Entonces ya no pelan al Zener. ¿Sí? ¿Ahora sí ya queda claro? Entonces, si la resistencia en paralelo al Zener o la carga en paralelo al Zener en la cual se está regulando la carga, el voltaje, es muy pequeña, entonces técnicamente se deja de regular si excedemos la máxima corriente que tenemos programado el Zener, la red Zener. Ese era un error bien común, porque nosotros tontamente a veces queríamos, como estábamos bien inexpertos, queríamos que con un Zener, decíamos, pues con eso regulamos el voltaje por un motor. No, chato, pues un motor demanda un montón de corriente. Entonces, en cuanto quieras encender el motor, se va a caer toda la corriente, se va a caer todo el voltaje, nunca va a arrancar. ¿Sí? Bien, ya vieron el efecto, ¿no? ¿Qué pasa si R, vamos a ver el valor de R en ese momento es de 116 ohms? Y está próximo a los 100 ohms, ¿ya vieron? Justo cuando está cerca del mismo valor de la resistencia del Zener, adiós, se acabó la función. Ya no furula el Zener. Bueno, vamos a hacerle nuestras mejoras, ¿no? ¿Hasta aquí todo el mundo entiende? ¿Eh? Bueno, vamos a hacerle una mejora. Vamos a decir, a ver, ahora sí, ya se lo ganó. Ay, no te creas, es todo. Vamos a ponerle un poderosísimo NPN, que va a ser nuestros regules. A ver si es cierto que te sigues burlando. Vamos a ponerle uno de que tenga harta galleta. Este, ¿no? 5 amperes. A ver si es cierto. Vamos a ver. Ahí va nuestro cálculo. 3. Ahí está. Vamos a ver qué pasa con nuestro voltaje Zener. Ah, se mantiene. ¿Ya vieron? Obviamente acá tarda un poquito en subir, ¿no? Pero técnicamente es de los 4 ohms, ¿no? Está por ahí. Ahora, pero pues ya son 4 ohms, ya no son los 100. Ahora vamos a ver qué pasa con nuestro voltaje aquí. Ah, miren, desde toda la vida, aunque la resistencia, ¿se acuerdan que en 100 ya estaba chillando? Miren. Ahí en 100, ¿qué vas? 4.7. ¿Quién le está dando la galleta ahora? El transistor, ¿no? Ah, perdón. Es pero el voltaje son 4. ¿Por qué son 4? Bueno, pues porque recuerden que se queda como con 0.6, ¿no?
es la cuota que va a cobrar base emisor. Sí, de polarización. Pero miren, aquí ya le reguló, ya era, independientemente de la resistencia e independientemente de la corriente. Miren, aquí se la mantiene estable, ¿no? Bueno, aquí me manché porque dije que 1 ohm, ¿verdad? Pero se dan cuenta que, miren, en 100 ohms le está dando toda la corriente que me pide, ¿no? Sin problemas. Y ya no chilla. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a poner la comparativa para que lo aprecien mejor. Vamos a poner Vein 2 que nos confunda. Ok, y aquí BCNR 02. Ok, y vamos a copiar la carga de aquí. Y vamos a conectársela. Vamos a cerrar esto. Creo que no hay problema, ¿no? Vamos a simular. Ahí está. Vean el voltaje aquí en la resistencia. ¿Vale? Con el transistor. Y el voltaje, bueno, llega a un valor más grande, pero miren desde hasta cuándo se establece. O sea, tuvo que crecer un montón la resistencia para que pudiera alcanzar el voltaje, ¿no? Y miren la otra, ¿desde cuándo? ¿Eh? Preguntas, chicos. Y más si bajamos todo esto más, creo que igual hasta nos da un poquito más de margen. Así, miren. Porque ¿qué estaríamos haciendo ahí? ¿Asegurando qué cosa? En el transistor. Al bajar esa R1 de 90. Estamos permitiendo más paso de corriente, ¿no? Y entonces, pues saturamos más sabrosón al transistor. Y fíjense, casi desde el inicio, ya le está dando el voltaje, ¿ya vieron? Sensores, ahí está. Y eso que la resistencia es baja. Estoy hablando
ahí estoy en 13 ohms de la resistencia. En 13 yo ya le estoy entregando los 4. En cambio, en la otra tengo que llegar hasta 160 ohms para poderle entregar el voltaje, los 4.7. Entonces, si yo tengo un motor que requiere una carga muy grande, pues regular con el puro Zener no me sirve. Ahora vamos a ver qué demanda de corriente tiene. En esa parte vamos a ver la demanda de corriente de esta cosa. Tres amperes, ¿no? Por ahí, miren. Ahí le está entregando ya medio amper a la carga. Bueno, esa aplicación es un regulador de voltaje. Fijo. Profe, estoy como intentando pensar, pero no, como que no doy. ¿Por qué quedamos entonces que el transistor le ayuda al voltaje? ¿Al Zener? Ajá. Porque si se fija, si yo pusiera nada más el Zener como está aquí, el Zener cuando la resistencia de carga, la que está en paralelo, la voy a aumentar aquí. Esta es la resistencia de carga, la que está en paralelo al Zener. Pero si esa resistencia es muy baja, más baja que la resistencia 3 en este caso, que es la resistencia que está en serie con el Zener, ¿verdad? Para regular. Entonces se va a quedar con todo el voltaje, va a drenar más corriente y entonces no voy a poder cumplir el voltaje Zener. Es decir, el Zener jamás va a regular. Le va a tumbar todo el voltaje. ¿Sí me explico? O sea, no va a tener 4.7. Si se fija, justo allí, en este caso en azul, está pasando eso, miren. Aquí tiene 58 ohms en la resistencia 4. ¿Sí? Porque esto es lo que está en el horizontal. Recuerda que estamos trazando el valor de variación de esta resistencia 4. Entonces, cuando la resistencia 4 está en 58 ohms, pues mira el voltaje que está regulando. Tienes 295. ¿Sí? No le estás dando. Tú deseas que tenga ¿cuánto? 4.7, ¿no? ¿Sí o no? Sí, de acuerdo. De hecho, eso pasa cuando el micro se nos resetea. ¿Ya ven que se baja el voltaje? Si se baja el voltaje por debajo de un valor de umbral, por ejemplo, por debajo de 3.5, el micro se resetea y dice, ahí nos vemos, ¿no? No te alcanza el voltaje. ¿Sí o no? Entonces imagínense que este es el micro demandándoles mucha corriente. Entonces es como si pusieran una resistencia de 58.60 ohms. Dice, no, pues no. ¿Qué va a pasar? Que el voltaje no va a ser el nominal que tú quieres. ¿Sí? Ahora, Sí, ya. ¿hasta cuándo sí lo va a dar? Pues hasta que la resistencia sea de 173 ohms. ¿Sí? Hasta entonces iba a decir, ok, sí, ya, órale, ahí tienes tu 4.7, mira, sobres, ¿no? Pero entonces todo este trance de menos valor de resistencia, pues ya
ya no te sirvió. O sea, si tú tienes una demanda de corriente un poquito más fuerte, ya no te sirve el Zener. ¿Sí me explico? Sí, de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa si tú pones un transistor? Pues si pongo un transistor, digo, mira, la resistencia puede valer 10 ohms y tú ya le estás dando ¿qué voltaje? Los 4 que quería. Los 4 que querías. Te lo estás sosteniendo. Y fíjate, o sea, 10 ohms. La otra es hasta 170. O sea que, por ejemplo, el voltaje en el segundo con el transistor es independiente de la resistencia de carga, ¿no? Es correcto. Y te puede soportar una resistencia muy bajita y puede estar variando la resistencia y de todas formas, en ambos, ¿verdad? Si se fijan en el Zener también estamos variando en ambas situaciones la resistencia de carga. En este caso, en el Zener, de este lado de la derecha, la resistencia de carga es R4. Y en el caso con el regulador con el transistor es R2. ¿Ok? Ambas están variando, ¿verdad? Y ambas, cuando ya tiene un valor grande, pues se mantiene constante el voltaje. No sé si checan eso. Tanto la verde como la azul están constantes, ¿no? No hay tos. La bronca es cuando la resistencia baja y decimos, híjole, ¿sabes qué? Es que la resistencia bajó. ¿Qué quiere decir eso? Que está demandando más corriente. Si tu carga bajó de resistencia y demandó más corriente, entonces el Zener dice, ahí nos vemos. Ya no me alcanza para regular. Y se echa para atrás. ¿Por qué? Porque ¿quién le surte corriente al Zener? ¿Quién le limita el gasto? R3. R3. Entonces R3 no le puede dar más allá de la división que hicimos, de 8 menos 4.100 entre 100. Si usted le pide más de eso, el Zener dice, no, pues ya no te doy, ya mejor yo me salgo de la jugada. ¿Sale? Pero acá, ¿quién está despachando la corriente? A esta. ¿Se la despacha el Zener? No, El transistor, miren, porque va por el colector. O sea, el transistor es el que está surtiendo la marmaja, ¿no? Nada más le están diciendo que la controle ¿con quién? Con el Zener. Y recuerden que aquí siempre va a haber un voltaje igual al de la base menos 0.7. Entonces, cuando ustedes digan, ok, a ver, si yo dijera, yo quiero aquí que sean 6 volts, ¿qué diodo pondría aquí? Uno que tenga voltajes en el como de 7. A ver, vamos a ver si es cierto, ¿no? Vale. Pick New Diode. Vamos a ver uno que tenga un Zener de 7. A ver si hallamos, ¿verdad? Porque estamos pobres un poquito. Bueno, pensemos que es casi ¿no? Yo creo que no vamos a hallar. A ver, Zener. Yo te voy a ponernos a armar uno como que está de flojera. Y es muy noche. Así ya no nos va a salir. Vamos a escoger el de 6, ¿de acuerdo? O se rajan. Está bien el de 6. O de 6, 2. Ni ustedes ni yo. Ahí va. Entonces, menos 0.7. Va. 6, 2 menos 0.7, pues debe estar como en 5, 5, ¿no? Ahí va. Listo. Ahí está, miren. 5.86. Yo invito. Y ya vieron que también desde cuándo le da los 5, 7. Y el otro pobre, miren, sigue con sus pobrezas, ¿no? El azul. Así como que no, pues él sigue limitado por R3. Sí, hace clic.
Sí, de acuerdo, profe. Ya me quedó más claro. Gracias. ¿No me de qué? Entonces, junto con el transistor y el diodo Zener, regulan, o sea, dan un voltaje específico para una resistencia de carga, lo que entiendo. Es correcto. Ahora fíjense, vamos a hacer algo más. Y este es el último, lo prometo. Esta era mi implementación maquiavélica. Ahí. Vamos a ver. Híjole. Yo creo que a estas alturas ya se imaginaron las negras intenciones, ¿no? Big News Diodes. Lo voy a dejar en 4.7 a ver si funciona. Esto es un invento de mi ronco pecho. Vamos a ver si jala. Supone que hace rato llegó como a 4 volts aquí, ¿no? A ver, vamos a ver. Dejen quito los trazos que teníamos. Creo que ya. ¿Ya vieron? ¿Cuánto llegaba en el otro? A 4 y miren. Tan, 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 tan. Ya llegué a los 4.7, ¿no? Entonces pues va a ser nada más cuestión aquí de sumarle, ¿no? Sumarle esfuerzos. Vamos a ver si le ponemos ahí, por ejemplo, no sé, que les gusta unos 50. Debería subir, ¿no? El voltaje, más de 4.77. Entregar la carga. Ahí está, miren. Tan bonito. $5.3. Entonces, esa resistencia R5, ¿por quién la sustituyen? Por un señor. Potenciómetro. Exacto, ya tiene una fuente regulada. Uvas. Además, podríamos quitar tal vez el Zener, ¿no? Y ponerle ahí abajo una buena resistencia nomás, igual. Y ya tenemos una fuente regulation. Nunca lo había hecho. Esta es la primera vez que estoy jugando con esto así. Entonces, creo que son buenas invenciones, buenas ideas. ¿Cuál es el trabajo que les queda a ustedes? Pues estimar las potencias de todo eso, ¿no? Que no nos vayamos a estar pasando de rosca con la potencia en el transistor, ni eso. Y ustedes ya saben calcular potencias ahí, ¿sí o no? ¿Saben calcular potencias en el transistor? ¿Estamos de acuerdo? En todo el rango en que varíe R2, la carga. A ver, denme un segundito. ¿Qué pasó? Ah, perdón.
Ve. ¿Sí o no saben calcular potencias? O si no, le hablamos a un ingeniero de verdad. Esa segunda opción suena bien. La apoyo. ¿Cuánto hay que poner? Hay que contratar a un ingeniero. No, y es como ustedes meros. ¿Cómo le gusta calcular las potencias? A ver, platíquenme. Bueno, ya vimos que jala, estamos felices. ¿Cómo calcularíamos las potencias? La potencia. Alt. ¿Vale? Con la tecla alt, ¿no? Con alt. Pues sí, pudiera ser que con eso calculemos la potencia, pero quién sabe si nos dé totalmente la potencia del transistor, necesitaríamos ver. Pero si es una estrategia, digo, dentro de la simulación, lo podemos ver, ¿no? Pero recuerden que nosotros calculamos la caída colector-emisor, ¿verdad? Multiplicado por la corriente, listo. Tenemos la potencia a través de este pequeño, ¿no? Y también podemos calcular la potencia a través de esto, etcétera, con las corrientes, ¿no? Con voltajes y todo. Podemos estimar sin problema las potencias. Y ver si todo el rango de operación es seguro. Profe, entonces, a ver, o sea, como conclusión, subió el voltaje en R2 porque al ponerle R5 estamos aumentando el voltaje Zener. Y entonces, pues esa diferencia es voltaje Zener mayor menos el 0.7 que se mantiene. Es correcto. Y así por eso lo podemos mover. Así es. O incluso lo que se me ocurre es, pues, mira, es más en el Zener, ¿no? Yo había puesto el Zener para dejar una fuente fija, pero pues también igual se me hace que si truena el Zener, igual y funciona, ¿no? Igual. Pero aquí el detalle es que tal vez no me permita en cierto valor de la resistencia de carga. ¿Se acuerdan que esto como que se estropeaba un poquito, va? Pero vamos a ver. Total. Ah, no, miren. .7 hasta 2.33. ¿Cuánto sería la caída de tensión aquí en 50? Te da 50 por 8 entre 140. ¿Cuánto da eso? $2.85. ¿Cuánto? El 2.85. Ah, entonces sí, miren. Y acá en la resistencia estamos teniendo 2.33. Si ese 2.85 le quitan el base emisor, pues técnicamente llegan a esto, ¿no? Entonces ya tenemos una fuente regulada. ¿Qué les parece? Aquí nomás le ponen un poten. Nomás se aseguran que no haya mucha corriente a través de él, porque si no va a morir, ¿no? O sea, estamos hablando, por ejemplo, ¿qué les parece? Aquí le ponemos unos, no sé, 1000 ohms. Ok. Y aquí le ponemos, por ejemplo, un potenciómetro a... Ahora vamos a voltearle la tortilla. Vamos a decir que está... Bueno, ya gracias, Zener. Te queremos, pero vaigón, ¿no? Hay que matar este aquí. Para que no nos genere conflicto. Voy a acuchillar este aquí. Listo. Y a este señor le vamos a decir que sea de 50 ohms. ¿Vale? Agresiva la carga, ¿no? 50 ohms es una resistencia de terminación. Podemos hablar de eso. Y a esta, ahora fíjense qué voy a hacer. Esta le voy a llamar R. A Wilbur. Y voy a hacer que vaya de 1 a 3 kilos. De 5 en 5. ¿Sale?
Y cámara, bueno, dejen cierro esto. Cámara, acción. Yo estaría viendo que el voltaje en la resistencia de carga incrementaría, ¿va? Ahí está. Voy subiendo. Y es como si le estuviera moviendo al potenciómetro la fuente variable. El ajustador de voltaje salida, ¿ya vieron? Ese aquí. Y aquí en esta parte inicial, el voltaje es 0. ¿Por qué creen? No se alcanzan los 0.7 del transistor. Es correcto. Y a partir de ahí, miren. Vamos a ver hasta dónde le da. Le alcanza hasta 5.1. No le puedo bajar esta aquí tanto porque el detalle está en que esta, si yo bajo esta a 0, aquí voy a tener un cortazo, ¿verdad? Y eso no me va a gustar. Entonces mi fuente me puede dar hasta 5.18. ¿Cómo la veis? ¿Qué hacen las fuentes? ¿Han escuchado que cuando le dan vuelta y cambia? ¿Truenan algo? A mí Sí. me hace que como que conmuta aquí y entonces dice, ahora sí, quita esta resistencia y conéctale aquí directamente una conexión hacia arriba. Y entonces lo que hace es, le da yo toda la galleta que sigue. Y entonces nada más desperdiciamos 0.7. No, si esos diseñadores son unos loquillos, ¿no? Ellos sí le saben. Sí le saben al negocio, ¿no? Bueno, chicos, ya nos pasamos con 20 monitos. Pues son los que les debía, ¿no? Entonces, estamos a mano. Entonces, el día de mañana vamos a empezar un tema que es de FETs, JFETs. Es la parte introductoria para MOSFETs. ¿Vale? Entonces, bueno, pues espero que les haya agradado esto porque pues ya es una aplicación ya más concreta, ¿no? Obviamente ya esto lo pueden aplicar donde ustedes quieran, donde les convenga. ¿Estás? De acuerdo, profe. Ya está, profe. Vale, pues, cuídense. Nos vemos mañanita. Descansen. A madrugar mañana. Ale, pues, profe. Muchas Gracias, profe. Vale, Gracias. de nada. Bye.